tardes a todos, bienvenidos a nuestro programa dedicado a la literatura y al cine. Hoy en particular hay una obra, una gran obra de la literatura universal que nos ha reunido aquí y esa es Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Por supuesto, no estoy sola, estoy muy bien acompañada por dos expertas en literatura, sobre todo en literatura comparada. Acá presento a María Teresa. ¿Cómo estás, María Teresa? Hola, ¿qué tal, Patti? Gracias, gracias. Un placer compartir este espacio y hablar de una novela tan fascinante como lo es Crimen y Castigo. Y por acá también está nuestra compañera Yesly Rodríguez. ¿Cómo estás, Yesly? Excelentemente bien, gracias a Dios. Espero que esta discusión del día de hoy sea fructífera para todos, en especial para los amantes de la literatura y el cine. Pues ya entrando de lleno en el tema, en la obra que nos ha reunido aquí, cualquiera puede decir que Crimen y Castigo es solo una novela policíaca, pero no, es mucho más que eso. Publicada en 1866, es una obra que nos sumerge en la forma de pensar, en la mente de un personaje muy enigmático, Rodion Raskolnikov, que es un joven estudiante que vive en San Petersburgo y que tiene una forma de pensar muy específica, pues con sus ideas y su manera de autopercibirse, termina cometiendo un delito al punto de terminar asesinando a una persona. Es así como la novela nos lleva en ese camino de lucha interna, de culpa, de aislamiento y hasta una posible redención y un castigo. Eso por un lado, pero también podemos verlo desde el punto de vista de su relevancia histórica y filosófica. Algo que logró Dostoyevsky sin duda alguna es colocar al lector en la forma del pensamiento de la época, específicamente del nihilismo moral. ¿En qué consistía esto? En que básicamente no existen valores morales universales ni objetivos, sino que la moral es una construcción humana, que es cambiante y que además puede ser arbitraria. Es a partir de aquí que nace este personaje de Raskolnikov. Otra de las razones por la cual Crimen y Castigo es una obra que es prácticamente cumbre de la literatura universal, es por su profunda exploración psicológica, cómo retrata la Rusia del siglo XIX y su cuestionamiento sobre los límites de la moral y la fe, haciendo que Rodion prácticamente se vuelva un ícono, un tipo de arquetipo cultural. Es así que quiero dar inicio a este análisis literario con nuestras dos expertas que nos van a ayudar a adentrarnos por un lado en la novela y ya más adelante también verán la parte de la adaptación. Es así como quiero empezar a preguntarles a pues a María Teresa específicamente. En algún momento tú me hablaste de lo que son el hombre extraordinario y que Rodion tiene una forma de pensar en ese sentido. Me gustaría que me explicaras un poquito a qué se refiere, de qué trata. Adelante, María Teresa. Claro que sí, Patricia. Pero antes de responder a tus preguntas, es importante contextualizar un poco el concepto. ¿Qué pasaba en ese momento? Bueno, lo que ocurrió es que se vivió una época donde las creencias tradicionales y religiosas estaban en crisis, lo que dio lugar al surgimiento de ideas racionales y científicas. Por lo que consideramos que este concepto de hombre extraordinario es el corazón del dilema filosófico que plantea Dostoyevsky a través de Rodio. La teoría del hombre extraordinario es una postura que él adopta, influenciado por las corrientes nihilistas de su tiempo, quienes sostienen que las personas ordinarias están sujetas a leyes morales comunes y deben obedecerlas. Pero sin embargo, existen individuos extraordinarios que por su propósito superior, su genialidad, tienen derecho a transgredir esas leyes, incluso a cometer delitos graves como el asesinato, si es en función de un fin mayor. Estas personas estarían, según esta teoría, por encima de la ley moral común. Y respondiendo a la segunda pregunta sobre si Rodion se consideraba un hombre extraordinario, pienso que sí se consideraba a sí mismo un hombre extraordinario. Y para probarse, consideró hacer una apuesta consigo mismo, una especie de experimento personal, por lo que decide cometer un crimen, que sería asesinar a la vieja usurera, a quien consideraba repugnante, un ser desagradable, un mal para la humanidad, un ser parasitario. Pero Rodion iba a poder soportar el peso moral de una transgresión tan radical y actuar sin remordimiento después del asesinato. Esa sería otra pregunta interesante que podemos hacernos más adelante, ya que él no la asesinó por motivos económicos, ni por motivos psicológicos, ni por intereses monetarios, sino lo hizo para probar y demostrar que él podía transgredir todas las convenciones morales y poder así considerarse un superhombre,
capaz de ir más allá del bien y del mal convencional. A mí esa idea realmente me aterra, o sea, solo pensar que todo el mundo puede pensar de la misma manera, esta sociedad sería un caos absoluto. Pero gracias por explicarnos de ese punto y en algún momento también me hablaste, tras bastidores por supuesto, acerca de, por ejemplo, que Napoleón, Hitler, también pueden tener una relación con Raskolnikov. Uno diría que no, pero tú tienes una razón y nos argumentas de por qué sí. Entonces me gustaría escuchar eso que nos tienes por comentar. Claro que sí. Bueno, en el ensayo se menciona que el concepto de hombre extraordinario implica que tendrían derecho a transgredir las leyes, ¿verdad? Como ya lo mencionamos anteriormente. Pero sí es en función de un propósito superior. Aunque la novela no nombra explícitamente a Hitler, la figura de Napoleón es un arquetipo recurrente en la literatura y la filosofía de la época para representar a aquel que, por su ambición o su visión, se coloca por encima de las normas establecidas. Raskolnikov, al igual que otros personajes literarios influenciados por estas ideas, se preguntan si él tiene la misma libertad moral que percibe, tuvieron figuras como Napoleón para derramar sangre en pos de sus grandes proyectos. Es una lógica que busca justificar la violencia individual o colectiva en nombre de un ideal o una supuesta superioridad y que lamentablemente se ha visto replicada en figuras históricas posteriores que actuaron con total desprecio por la vida humana y las leyes morales universales, convencidos de la rectitud de su propósito superior o de su propia extraordinariedad. Bueno, la teoría de Raskolnikov es una crítica total, velada a esta peligrosa justificación del poder y la transgresión. La verdad que es impresionante que en algún momento las personas hubiesen podido pensar así, pero también es interesante que Dostoyevsky ya lo exploró y lo sustentó en su novela. Muchas gracias, María Teresa, por su aporte. Y ahora también quiero incluir a Yesli, porque ella tiene una postura muy particular acerca de la redención justamente en la novela. Entonces, acá, Yesli, me gustaría que nos comentaras, sí, nos manifestaras cómo se manifiesta la redención de Rodion en la obra. Adelante, Yesli. Bien, la redención de Rodion en la novela no es un evento repentino, sino que se trata más bien de un proceso largo, íntimo y profundamente doloroso, porque inicia justamente tras el crimen que comete con un intenso tormento psicológico que lo lleva al borde del delirio. Este tormento se manifiesta en las fiebres, las pesadillas y en esa profunda angustia existencial que siente el protagonista. Entonces, este sufrimiento es en sí mismo una forma de castigo interno y la primera grieta en su teoría del hombre extraordinario que menciona la compañera María Teresa, porque es lo que le hace darse cuenta de que no es el superhombre que creía, sino un hombre común e incapaz de soportar el peso moral de su acto. Aparte de esto, la redención se va manifestando de una manera bastante paulatina, porque está eso de el abandono de su visión egocéntrica y nihilista, aunque al principio se aferra a justificaciones intelectuales, el sufrimiento lo va desgastando y va abriendo esta nueva realidad para él. La confesión de su crimen, impulsada por Sonia, es un hito crucial en este camino, pero la redención verdadera, la que se puede considerar su verdadera transformación, inicia en el epílogo, en Siberia, cuando ya ha sido condenado, en la prisión, porque esta prisión no es solamente un castigo externo, sino un escenario para su reconfiguración interior, porque es allí donde él comienza este lento renacimiento, un paso gradual de un mundo a otro, es decir, como del conocimiento de una nueva realidad completamente desconocida para él. Entonces, esta redención se cristaliza en en la aceptación del sufrimiento como parte de la vida. Cito, no comprendía que el sufrimiento es vida. Esto se menciona en el epílogo de la novela. Y en esta aceptación del otro, encarnando, esto se encarna, ¿no?, en el personaje de Sonia. Rescata un poquito de lo que dices porque en verdad debe ser algo sumamente duro llegar a ese punto para poder comprobar una teoría.
Y adicional también aportas el personaje de Sonia, que tiene un papel importante y significativo en Rodio. Pero adicional no es el único personaje, sino que también está pues Lisabeta. Y me gustaría preguntarte, Jess, también, ¿qué papel juegan específicamente estos dos personajes en el proceso de redención de Rodio? Bien, en la novela hay múltiples personajes femeninos. Sin Ujú. embargo, son dos los clave en el tema de la redención dentro de la obra. En primer lugar está Sonia Marmelova. Ella es completamente fundamental porque ella encarna un modelo espiritual opuesto al nihilismo de Raskolnikov. Ella es humilde, sufriente, profundamente creyente y compasiva. Sonia es quien le ofrece una vía de redención basada en la fe, el amor al prójimo, la compasión. Es decir, su presencia constante, sin juzgar, como quien dice, simplemente estando allí, es como ese catalizador para su arrepentimiento y el renacimiento, el que necesita Rodio. Entonces, la lectura del pasaje bíblico sobre la resurrección de Lázaro, que Sonia le lee a Raskolnikov, es un momento, un evento simbólico clave, porque ahí se plantea la posibilidad de una resurrección moral para alguien espiritualmente muerto, como lo es Rodio, por su crimen. Sonia es algo así como su guía espiritual, su intercesor. Mm. Por otro lado está Lisabeta, que es la hermana de la usurera. Ella es como la otra cara de la moneda de su hermana, porque su asesinato no premeditado, hay que hacer énfasis en eso porque Rodion solamente quería matar a la vieja usurera, no a la hermana. Entonces el asesinato de ella rompe por completo la teoría de Raskolnikov, porque Lisabeta en la novela, ella hacer esto, es representa, mejor dicho, simboliza la inocencia, la santidad, es amada por la comunidad. Entonces, cuando Raskolnikov la mata, se da cuenta de que no solo ha eliminado un piojo dañino como él consideraba la vieja usurera, sino que ha destruido a un ser inocente, haciendo su crimen injustificable, incluso bajo su propia lógica pervertida, porque esa manera de pensar no estaba bien en ningún sentido. Irónicamente, esto lo añado, la Biblia que Elisabetta le regala a Sonia establece un vínculo bastante inquietante entre la víctima y el posible redentor de Raskolnikov. Es como si Elisabetta, incluso en su muerte, después de esta, participara en su camino de la salvación. Mira qué interesante cómo ambos personajes, tanto Sonia como Elizabeth, juegan un papel crucial en este tema de la redención de Raskolnikov. Y continuando un poco, para ti, Jesly, ¿de qué manera se da la redención en la novela? Bien, en la novela considero que se da una redención bastante efectiva. Aunque no sea un final fácil o definitivo, cuando Dostoyevsky la muestra, lo hace como un proceso auténtico de conversión y despertar espiritual. Aunque es lenta, es dolorosa y Raskolnikov tarda mucho tiempo en dejar de justificar su acto racionalmente, el final del epílogo, lo recalco, donde se da la mayor representación de la redención, sugiere este renacimiento real también que es cuando él rompe a llorar ante Sonia y comienza a sentir ese amor y vergüenza que resultan nuevos para él. Entonces el narrador se vuelve muy explícito al decir que, cito, aún no sabía que una nueva vida había comenzado para él y que la Mm. finalidad de su existencia se convirtió en la historia de la lenta regeneración de un hombre de su paulatino renacimiento. Entonces, esta redención es profundamente cristiana y existencial, porque implica el sufrimiento, la humildad y la aceptación del otro. No es ambigua, no se da ese privilegio de ambigüedad, todo lo contrario. Su desarrollo gradual y convulso es lo que le confiere esa afirmación total de que sí sucede una redención como tal. Qué interesante tu punto de vista, Jesly. Y acá pues también me gustaría escuchar a María Teresa. No sé si tienes algo que aportar en cuanto al tema de la redención. Claro que sí, Patricia. Bueno, ya Jesly habló un poco sobre cómo se da la redención en la novela. Bueno, acá hablemos un poco de cómo se da la redención en la película, cómo se presenta.
Bueno, el ensayo señala que de manera más ambigua o incierta. ¿Por qué? Porque la condena reducida que le dan no proviene solo de la confesión y el arrepentimiento de él, sino de factores externos, como lo fueron el soborno, la piedad de su madre, su paso por la cárcel, ¿no? No muestra tan claramente una renovación profunda como en la novela, sino que quizás más una resignación o una aceptación de culpa, sin la misma dimensión espiritual explícita. Entonces la pregunta queda como un poco abierta. ¿Se arrepiente de matar o de sus errores logísticos? Yo creo que sin duda alguna la novela nos deja una poderosa idea de lo que es la transformación a través del sufrimiento y el amor. Y sin duda es algo muy poderoso por lo cual cualquier lector puede reflexionar. Y aquí, justamente que María Teresa habló del tema de la película, quiero abordar un poco ese aspecto. Yo creo que las tres vamos a estar de acuerdo y cualquier otro lector que nos sintoniza puede pensar que no es lo mismo una obra literaria de 900 páginas a una película. Utilizan un lenguaje totalmente distinto, un lenguaje audiovisual. Es aquí cuando entra parte de este análisis multisemiótico que queremos pues aportar a nuestro radio escucha, por decirlo de alguna forma, y queremos indagar un poco en cómo se estudia la parte de los signos visuales, sonoros, narrativos y cómo estos interactúan para darle al espectador otra percepción. Quiero mencionar de las adaptaciones que pues vamos a abordar específicamente es la adaptación cinematográfica de Crimen y Castigo dirigida por Menahem Golan en el 2002. Que si algo que me súper llamó la atención de esta adaptación es cómo trae la historia a un contexto pues mucho más contemporáneo. Estamos hablando prácticamente de una Rusia postsoviética que está marcado por una crisis económica influenciada por el capitalismo estadounidense. Es otra etapa totalmente, una nueva capa cultural y social. Entonces, ya habiendo puesto esto sobre la mesa, quiero preguntarles a ambas, ¿qué sucede con la historia de Raskolnikov, aparte del tema de su tormento interno y este camino hacia la redención? Una cosa es cómo se plasma en la novela frente a cómo se plasma en la adaptación. ¿Cómo se traducen los elementos clave que ya hemos discutido? No sé si aquí, pues, quiera comenzar, tal vez María Teresa. Sí, claro. Bueno, por supuesto que hay un cambio fundamental en la adaptación de 2002 y en muchas adaptaciones en general. Entonces es como la ausencia del acceso directo, ¿no?, a los pensamientos rascónicos. La novela nos sumerge en su mente a través de extensos monólogos internos, revelando conflictos, justificaciones y delirios. Pero en cambio el cine, al carecer de esas herramientas literarias, debe recurrir a otras estrategias para mostrar su estado psicológico. No, sin duda, es que debe haber otras maneras, no es el mismo tipo de lenguaje. Yesli, me gustaría pues preguntarte si tienes algo que aportar aquí justamente con esta pregunta. Sí, estoy de acuerdo con la compañera María Teresa porque la película nos sitúa como observadores externos y Ujú. desde esa posición de espectadores debemos inferir el conflicto interno de Raskolnikov a través de sus gestos, sus miradas, sus movimientos y sobre todo el entorno visual y sonoro, porque esto es como la transformación de la forma en que se interpreta el sufrimiento y esta posible transformación que se da en la novela. Mira qué interesante que ahora la lectura y el análisis debe ser totalmente diferente acá. Y pues me gustaría que ahora hablemos de los elementos multisemióticos, que pues saber analizarlos nos da esa otra perspectiva. Les pregunto, ¿cómo se utilizan el sonido y la música para transmitir esa tensión? Que eso sí, hay momentos de de la película que son realmente intensos y evoca ese camino hacia la redención. María Teresa, no sé si quieres aportar aquí. Claro, claro. Bueno, con respecto al sonido, prácticamente ausente de forma explícita en la novela, más allá del ruido mental del protagonista, por supuesto. Se vuelve fundamental en el cine para construir la atmósfera. La película probablemente utiliza música disonante o fragmentada para reflejar la inestabilidad mental y el caos emocional de Raskolnikov. Ejemplo, los silencios abruptos tras el crimen pueden funcionar como un vacío sonoro que subraya el peso del acto y su aislamiento. Entonces, esta experiencia sonora, junto a lo visual,
considero que reemplaza en parte la inmersión directa en la subjetividad que ofrece la novela. Totalmente. Y yo estoy muy segura que eso es parte de lo que termina de envolver al espectador en ese momento de observar la película. Ahora también les quiero preguntar, ¿qué pasa con la narrativa visual en sí? Como el cine, si bien es un montaje, también está el tema del ritmo, los encuadres, que intenta mostrar ese deterioro psicológico y ese conflicto moral. En la novela lo veíamos de una manera. Ahora el cine busca traducirlo de otra. Entonces aquí no sé qué me puedan comentar respecto a cómo la adaptación indaga en ese aspecto. María Teresa, no sé si quieres aportar. Claro, claro. Bueno, nuevamente pienso que el cine utiliza lo que el ensayo llama narrativa visual. Los primeros planos sobre el rostro de Raskolnikov, los encuadres cerrados o asfixiantes, pienso que refuerzan la sensación del encierro psicológico que él estaba teniendo. Entonces, ese montaje puede alternar entre escenas rápidas y caóticas y otras lentas para transmitir su agitación o apatía. Entonces la cámara, a veces inestable, puede sumergirnos en momentos de delirios o fiebre. La espacialidad, esos espacios cerrados o opresivos que se observaban en su habitación o en las calles estrechas, también se traducen visualmente para reflejar aislamiento y tormento. Entonces, todos estos recursos visuales y formales buscan hacer palpable el sufrimiento interno de nuestro personaje Rodio. Yo hasta cierto punto me estresaba viéndolo, o sea, yo sentía ese sufrimiento de él en la película. Y aquí, Jesly, no sé si creas que hay otro elemento visual que también aporta y demuestra ese deterioro psicológico en Rodion. Sí, bueno, siguiendo la idea que presenta la colega María Teresa, cuando se centra en la acción externa y en la tensión visual, la película tiende a simplificar la complejidad de los personajes y los subtextos filosóficos, los religiosos también, porque, por ejemplo, Porfirio puede quedar reducido al rol de detective clásico. Sonia, aunque vital, puede perder parte de su profunda dimensión trágica y su historia personal. Incluso el papel de Elisabetta se modifica en la adaptación de 2002, porque pasa de una figura casi santa, como la que ya expliqué, a una madame que le busca a los clientes a Sonia. Y esto altera de manera directa el simbolismo moral de su muerte. Aparte de esto, hay otros factores como el uso del color para representar este conflicto interno y el deterioro psicológico, porque la película usa una paleta de colores desaturados, tonos sombríos como los grises, los marrones, y una iluminación tenue como para crear una atmósfera más opresiva que refleja esa desesperación de Raskolnikov y del entorno urbano. También hay alguno que otro toque de rojo que simbolizan esa culpa, esa ansiedad y el peligro del crimen. También que los contrastes de luz utilizados, de luz y sombra, refuerzan la tensión moral. Es decir, son las traducciones de las metáforas visuales, son metáforas visuales que intentan comunicar ese estado interno de Raskolnikov al nosotros como espectadores no tener acceso a su mente. Miren que esta conversación a mí me recuerda a los eternos debates de los lectores de, ay, que si la película no es igual a la obra, pero hay que reconocer que son lenguajes distintos. Y hay algo Sí. muy interesante que, pese a todo, se logró esa transposición de un medio a otro con sus propias lógicas, porque el cine tiene sus propias lógicas, tal vez un poco distantes de lo que es la literatura, y que además tienen sus herramientas multisemióticas que reconfiguran el relato, tratan de acercarse, no van a ser exactas, pero tratan de acercarse al relato. Es así como quiero ir concluyendo de parte pues esta entrevista y les quiero preguntar, ¿qué podríamos decir si Crimen y Castigo, el relato, gana o pierde en su paso del texto literario al cine? Para ustedes, ¿gana o pierde? Jesly, no sé si quieras empezar. Bien, considero que yo creo que el cine gana, pero en inmediatez sensorial y accesibilidad, por el uso de la atmósfera opresiva, la tensión psicológica, el tormento de Raskolnikov. Estos elementos pueden sentirse
de manera muy visceral a través de las imágenes, el sonido. Es decir, aquí ya no es un lector que tiene que imaginarse todo esto, Ujú. sino que es un espectador a quien se le brinda hecho ya. Aparte que la adaptación, adaptaciones hay muchas, ¿no? Como ya lo mencionaste, pero la del 2002 también puede hacer la historia relevante para un público más contemporáneo, ya que la historia se adapta en un tiempo más contemporáneo por situarle en un contexto más moderno. Es una experiencia emocional y estética más directa. Aparte de esto, aconsejaría que al momento de ver una adaptación cinematográfica, no se espere que sea 100% fiel a la obra, porque por algo se le llama adaptación. Está adaptando las ideas, los elementos de la obra. No es que la está retratando tal cual. Pocas películas logran hacer esto, porque no es lo mismo escribir una figura literaria que crea la imagen dentro de la mente del lector a que en la película el guionista o el director tenga que darle forma física y visual a esa figura literaria. Qué interesante, Jesly, tu aporte. Me gustaría preguntarle lo mismo a María Teresa. ¿Tú qué consideras en cuanto a este tema? Claro que sí, Pati. Bueno, desde mi punto de vista, pienso que pierden profundidad psicológica, también filosófica y espiritual. La complejidad de los monólogos internos, esa densidad de los debates morales y religiosos, los matices de los personajes secundarios y la propia ambigüedad del proceso del pensamiento de Raskolnikov son difíciles de traducir completamente. Entonces, el tema de la redención, que la novela es un proceso espiritual explícito y profundo, en el cine puede volverse una posibilidad más ambigua, dejando al espectador con una interpretación menos clara. Entonces, esta diferencia revela no solo los límites del lenguaje audiovisual para representar lo espiritual, sino también revela las distintas sensibilidades culturales que median entre el texto narrativo escrito y su adaptación. Recapitulando un poco de todos los puntos que se han abordado en esta entrevista, pues es importante mencionar que la novela nos ofrece una inmersión profunda en la mente y el alma del personaje de Rodion Raskolnikov, que es una experiencia reflexiva y espiritual, mientras que el cine hace otra parte. En cambio, nos da una experiencia sensorial y emocionalmente intensa, mostrándonos extremadamente las consecuencias del crimen y el tormento, pero aparte, dejando más a la interpretación del espectador, el proceso interno y la efectividad de la redención. Así que yo creo que de alguna manera ambos productos, por decirlo así, dan un aporte significativo pues a la historia. Y yo quiero decir algo antes de cerrar esta entrevista. A mí me gustaría ver una nueva adaptación de Crimen y Castigo con tal vez alguno de estos nuevos directores. Sería interesante ver cómo sería esa manera de enfocar o retratar el deterioro psicológico del personaje. Bueno, de esta manera quiero ir cerrando y despedir a nuestras compañeras, a nuestras expertas en literatura. María Teresa, muchas gracias por estar aquí. No sé si quieras decir unas palabras de despedida. No, claro que sí, Patricia, gracias por la invitación y bueno, me ha parecido que este análisis ha sido tan completo y espero haya sido el gusto, que le haya gustado a todos, así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, María Teresa. Y Jesly, gracias de verdad por estar aquí. No sé si quieras despedir a nuestro público. Claro, fue un placer para mí estar aquí y compartir con ustedes, también grandes literatas. Me encantó, me divertí bastante en esta discusión y al final concluimos con ideas muy importantes, ideas que definitivamente alimentarán mucho el estudio de esta obra. De esta manera damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias a todos por acompañarnos y es necesario decirles a nuestro público, lean Crimen y Castigo, que lo van a disfrutar. Esto ha sido todo, que tengan muy buenas tardes, cuídense y nos vemos en nuestro próximo programa. Bye.